a veces no lo es, y viceversa. Exacto. Ahora de repente se estamos en despertaron una todos. semana combativa que contrasta con los 4 años de muchísima calma durante el gobierno de Alberto Fernández, ¿no? Entonces, me gustaría que miremos momentos combativos de la CGT. Y voy a agarrar 2 gobiernos principalmente, el gobierno de Ilia y el gobierno de Alfonsín. 2 gobiernos radicales, naturalmente, pero vamos a ver por qué fue la CGT combativa en estos contextos. Vamos primero al gobierno de Ilia. En ese contexto, el peronismo tenemos que entender que estaba proscripto. Claro. ¿Esto qué significaba? Que la CGT, que los sindicatos eran la representación del movimiento peronista mientras Perón estaba exiliado. Es decir, los sindicatos cumplían un doble rol durante ese contexto, podríamos decir entre 1955 y 1973. Por un lado representaban al movimiento obrero, pero por otro lado representaban al movimiento peronista. Es decir, luchaban por mejores condiciones económicas, pero también luchaban por otra cosa, por la legalización del peronismo y por el retorno de Perón. Entonces, ¿qué pasa cuando asume Ilia la presidencia? Ilia asume la presidencia en un contexto económico bueno. Es decir, los números, con Ilia se va a producir lo que se conoce como el go and go. No va a haber stop and go. No hay ciclo de ilusión y desencanto, dirían Herchunov y Liach. Sino que lo que vamos a tener es crecimiento económico ya hacia fines del 63. Y, por ejemplo, entre 1964 y 1965, el PBI crece un 10%. Es decir, los números económicos le dan muy bien a Ilia. Ahora, vos mirás la situación social y es tremenda. Es decir, el nivel de combate del movimiento obrero a Ilia es durísimo. En 1964 vamos a tener algo que se conoce como el plan de lucha, y es el plan de lucha que le va a hacer Bandor, principalmente el líder obrero metalúrgico y el resto de los sindicatos, que consistió en lo siguiente. Se tomaron 11.000 fábricas durante 5 semanas. 11.000 fábricas. Una locura, participaron 4 millones de trabajadores en ese plan de lucha. Es decir, fue una... Ahí estamos viendo. Mira, exactamente, ahí tenemos las fábricas que se iban ocupando. Iba una escalada, empiezan los metalúrgicos y van escalando y se van tomando fábricas. Participaron 4 millones de obreros en este plan de lucha. Entonces, acá tenemos una gimnasia reivindicativa que hay que entenderla. Juan Carlos Torre tiene un libro con un título muy lindo, se llama El gigante invertebrado, para hablar de los sindicatos entre el 73 y el 76, dice, bueno, para entender este plan de lucha, lo que hay que entender es que no es un plan de lucha económico, no son condiciones económicas los que están reclamando, es un plan de lucha político, es decir, hay que leerlo en clave política, hay que leer, en este caso, al movimiento obrero como una representación del peronismo, y por eso le hacen los paros a Ilia. ¿Se lo hacen por qué? Bueno, por un lado, porque Ilia pensaba democratizar los sindicatos, entonces en un primer lugar le están diciendo esto no va a pasar. Por otro lado lo hacen para mostrarse como un factor de poder. Tenés que negociar con nosotros, es decir, nosotros, el movimiento obrero, somos con los que tenés que negociar. Y por otro lado también lo hacen para mostrarle a Perón el poder, y esto es Bandor, ¿no? Claro. Para mostrarle a Perón el poder que tiene el movimiento obrero independientemente de él, ¿no? Entonces, esta es la situación. Ilia frente a eso no va a responder con represión, de hecho va a sacar la ley de salario mínimo, vital y móvil, y esto va a ser un tema para Ilia, porque a partir de ese momento los empresarios lo empezaron a ver como débil, como alguien que no les daba las condiciones jurídicas, las seguridades jurídicas para poder invertir. Bien, entonces esto va a ser un tema importante para Ilia, pero vayamos al gobierno de Alfonsín. Vayamos al caso de Alfonsín, que también es un caso de un durísimo plan de lucha. Si nosotros vemos los últimos 40 años de democracia, el presidente que más paros generales tuvo... 13, ¿no? Fue 13 paros generales Alfonsín, 9 de la Rúa sería el segundo. Alberto Fernández... La Rúa es mucho menos tiempo. Bueno, menos tiempo, es verdad. Alberto Fernández, 0, ¿bien? Pero, Mira. ¿por qué Alfonsín va a tener esta cantidad de paros generales? Bueno, apenas empieza su gobierno, Alfonsín va a mandar al Congreso una ley, que es la ley Mucci, que era una ley de democratización sindical, ¿bien? Entonces, los sindicatos, que hasta ese momento estaban divididos, se van a unificar frente al gobierno de Alfonsín y van a empezar a hacerle paros a Alfonsín en contra de la ley. La ley no termina saliendo, ¿bien? No va a salir la ley, pero ya las relaciones entre el movimiento obrero y Alfonsín estaban rotas, y va a ser en realidad el año 1986 el peor año de estos paros. En ese año va a haber 5 paros generales, ¿bien? 5 paros generales que son muy importantes, porque son los que van a terminar en parte destruyendo el plan de estabilización del Plan Austral de 1985. Recordemos que en 1985 sale el plan de estabilización del Plan Austral, la inflación baja de 2 dígitos a 1 dígito, baja
muchísimo la inflación, pero en 1986 empiezan, bueno, primero Los las Fuerzas reclamos. Armadas a pedir aumentos, después empiezan los sindicatos y empieza este plan de lucha, la puja distributiva, que va a terminar desarmando el plan austral ya para 1987 y ya en el 89 tenemos la hiperinflación. Y hay una frase que me gustaría leerte, que es una reflexión sobre este tema que hace Juan Carlos Torres. Juan Carlos Torres tiene un libro que se llama Diario, una temporada en el quinto piso, Claro, que son sí, sí. sus memorias mientras él estaba en el quinto piso del Ministerio de Economía. Y Torres dice sobre ese plan de lucha: ¿es posible que las instituciones democráticas logren afianzarse si la CGT sigue animada, como hizo en el pasado, por una estrategia que solo conoce de la movilización permanente? La respuesta es negativa desde mi punto de vista, dice Juan Carlos Torres, que ponía de manifiesto esta gimnasia reivindicacionista de la CGT. Que vuelve esta semana, ¿no? Esta semana, 9 de mayo. Y yo me pregunto si esta semana se va a encontrar con David o con Goliat. Este doble juego que vos planteás. Claro, bueno, del todos presidente. conocemos la historia de David y Goliat, ¿no? Sí. El pequeño pastor que va a luchar contra el gigante guerrero y usa su astucia, su inteligencia y una onda para dar un tiro certero que contra todas las apuestas lo termina poniendo al frente a el chiquitito. Bueno, es la típica historia que usamos para ejemplificar el vulnerable o el más débil sacando victoria o partido cuando nadie lo espera. Milei hasta en la campaña eligió ser David, ¿no? Eligió o le tocó ser David a lo mejor. Pero durante toda la campaña él dijo: yo soy acá el outsider vulnerable que estoy peleando contra todo un sistema, contra toda la casta que no quiere que yo llegue, que no le conviene que yo llegue. Y eso le sirvió. ¿Por qué le sirvió? Bueno, hay un libro de Gladwell que se llama justamente David y Goliat, donde él dice, bueno, nosotros percibimos que el más chiquito es el más vulnerable, ¿no? El más débil es el más vulnerable, pero estar en ese lugar de vulnerabilidad también te da algunas ventajas. Algunas de las ventajas que te da es que como te faltan algunos atributos, vos tendés a desarrollar otras cosas compensatorias. En el caso de Milei no tenía el apoyo del sistema político, pero ¿qué hizo? Bueno, desarrolló una sintonía mucho más fina con el sentir de la gente, interpretando qué es lo que quería la gente en este momento histórico. Y también le permitió, al no ser el favorito, decir, yo me animo a incomodar, a decir cosas que al resto no le gusta escuchar, ¿no? Te cuidas menos también. Te cuidas menos. El caso de, que vos lo mencionabas al principio, del gasto público. Cuando él empieza a hablar de reducir el gasto público, eso no era parte del debate público. Él lo impone porque no era el favorito. Podía hablar un poco de lo que él quisiera o para él fuera importante. Ahora, en el último tiempo, ¿qué vemos? Vemos mucha más ambivalencia. Vemos un Milei que arranca el año en la Asamblea Legislativa diciendo yo no tengo esperanza de que cerremos David. Ese era David, ¿no? Sí. Que cerremos el pacto fiscal. Y hace una semana lo escuchamos decir cosas respecto de las elecciones del año que viene, por ejemplo, que va a haber una hecatombe en la elección con un batacazo de su triunfo, ¿no? En las elecciones del año, bueno, un Goliat, yo me los voy a comer claro. a todos. Bueno, ¿por qué hace ese cambio y por qué gira? Bueno, principalmente porque lo que se espera de un presidente es muy diferente de la expectativa que uno tiene de un candidato. La vara está en otro lugar. ¿Qué es lo que esperan? Bueno, que obtenga resultados, ¿no? A principio de año en el Congreso recién hablabas con Vilota y también con Liotti de la necesidad que tiene Milei de generar un resultado, demostrar que puede pasar algo por el Congreso, porque es justamente ahí donde la gente tiene muy poca confianza. Yo te traje un gráfico que quizás lo podemos ver, que le pregunta a la gente, desde la misma encuesta que vos mostraste más temprano, que le pregunta a la gente cuánta confianza tienen en que Milei puede hacer las siguientes cosas. Fíjate, la gente tiene más confianza en que puede reducir el gasto público o que puede negociar con el FMI, las cosas relacionadas con la economía. Pero último en la lista está trabajar efectivamente con el Congreso. Vos, claro. No creen que él pueda hacer eso justamente porque el outsider, ¿cómo va a trabajar Bueno, además con a la luz casta? de la experiencia de febrero, por ejemplo, ¿no? Porque esto está terminado ahora. Claro. Todavía no terminó la otra. Exacto. Entonces,
A raíz de eso, él, bueno, tiene que compensar eso porque tiene que mostrar resultados, se tiene que mostrar más como Goliat en este sentido, y redujo una ley a un 40% de lo que había sido la ley original en términos de cantidad de artículos, lo que termina saliendo en diputados, y veremos qué es lo que sale del Senado. Ahora, la pregunta del millón es, ¿hasta dónde él puede flexibilizarse sin perder la esencia de lo que es? Claro, pues llega un punto en que, como vos decís, David no gobernó con la onda, No. ¿no? Entonces, las condiciones para llegar al poder no son las mismas que para ejercerlo. Claro. ¿Y hasta dónde él puede transformarse? Bueno, hay una frase que a mí me gusta mucho que se usó después de que Nixon en el 74 va a China, que dice, solo Nixon podría haber ido a China. ¿Por qué? Porque él era tan firme, era tan halcón, que tenía mucho espacio para flexibilizarse en esa idea de reconstruir las relaciones tensas que había entre Estados Unidos y China. Un poco esto, ¿no? Es contraintuitivo. Cuanto más estricto, cuanto más firme, cuanto más anticasta se muestre Milei, más espacio va a tener para flexibilizarse. Es lo que llaman el error de atribución. Cuando una paloma se flexibiliza, es un signo de debilidad. Cuando un halcón se flexibiliza, es una adaptación al contexto. Entonces, cuanto más duro se ponga, más espacio tiene él para Es flexibilizarse. excelente. Con lo cual, Milei, ¿hay una estrategia ahí o es intuitivo, como vos decís? Yo creo que se da cuenta que para gobernar necesita otros atributos y está transicionando hacia eso, balanceando su identidad inicial, pero usando esa identidad para mostrar qué resultados. Vamos a ver qué es lo que pasa en el Senado. Si la ley pasa, yo creo que vamos a ver mucho más Goliat hacia adelante. Si la ley no pasa y termina fracasando, posiblemente vamos a ver un Milei mirando a su alrededor quién fue el villano que le obstaculizó obtener el resultado que estaba buscando. Le perdonamos al halcón palomizarse, la paloma halconizada es sobreactuado, podríamos decirlo así. Totalmente. Excelente, muy interesante. Bueno, y quédense porque viene un whisky extraordinario, estamos en plena Feria del Libro, y Carola viene con los bestsellers de la dirigencia política, con un par de revelaciones sorprendentes.